pues, ¿cuál es el estado actual de la operación y sobre todo de cómo llegar a esa optimización de operaciones ante pues una infinidad de circunstancias que estamos pasando? Entonces, por favor, adelante y si en un par de minutos nos puedes dar esa breve reseña de contexto. Gracias, Alejandro. Definitivamente tendríamos que hablar de la pandemia. O sea, tenemos casi 3 años en esta situación. Esperemos que ya esté cicatrizando la situación y podamos cambiar de nueva cuenta a un ambiente más favorable. Pero definitivamente la pandemia vino a causar mayores interrupciones en nuestra forma de vida y en todos los procesos. Se modificaron, así como también nuestra conducta. Por tanto, dentro del contexto actual de las operaciones, debimos haber cambiado nuestros procesos adaptándonos pues a las circunstancias actuales, ¿no? Ahora bien, ¿dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos en lo que es la optimización? Bueno, pues podemos partir básicamente de 2 vertientes principales en mi punto de vista como administrador. Uno sería el estado de pérdidas y ganancias, el P&L que conocemos, y pues el otro es el paquete de balance de la empresa, ¿no? Es decir, dentro del P&L, los costos de las materias primas, así como los costos de transporte, es por mucho el factor más importante y de peso dentro del cuadro del costo marginal del P&L. Bueno, pues también está la mano de obra directa, la mano de obra indirecta, pero sin embargo, como decimos, no pinta con respecto al porcentaje de ventas que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a decir que esto es mínimo comparado con el costo de las materias primas y lo que nos cuesta, lo que conlleva ponerlo disponible en nuestras líneas de producción. Bueno, también tenemos que poner en contexto que dado los paros ocasionados por motivos de la pandemia, pues todos los clientes se formó un desequilibrio en las demandas de compras en las cuales se acumularon y así simplemente de acuerdo a las capacidades contratadas no se han podido cubrir en su totalidad esas demandas y siguen ahí acumuladas, ¿no? O sea, los clientes no han querido hacer digamos, una nivelación de lo que hay disponible para así modificar sus órdenes de compra y pues esa cadena, ese eslabón, pues viene y nos impacta toda la cadena de suministro. Es donde básicamente me desarrollo. Y bueno, ¿qué ocasiona este desequilibrio? Bueno, pues 2 cosas principales, ¿no? Una, exceso de inventario en materias primas por faltas de consumo. Y por otra parte, la logística de los materiales se ve rebasada por las órdenes de compra pues atrasadas que vienen. Ahora bien, si agregamos a esto los paros de los fabricantes de materias primas por diferentes situaciones que se han dado, han surgido desde el cierre de los aeropuertos hasta accidentes que se han experimentado en proveedores claves en la industria. Bueno, pues todo se complica, ¿no? Y ahora no se tienen todas las materias primas para poder manufacturar las órdenes del cliente. Ese es el contexto, ¿no? Ahora, ¿en dónde estamos en cuestión de los desafíos actuales? Bueno, pues tenemos que optimizar los procesos en la procuración de materias primas. Eso es, yo creo que Nahum ahí nos va a ahondar un poquito acerca de eso, pero creo que la optimización de estos procesos en la procuración de materias primas es clave y es donde debemos de atacar para reducir los costos y donde debemos de ser más eficientes para tener la disposición de los materiales y poder trabajar y poder mover el paquete productivo, ¿no? Mover a proyectos como hacer en lugar de comprar esas materias primas, encontrar capacidades dentro de nuestras áreas de influencia, dentro de nuestra empresa y bueno, mover a este tipo de proyectos también para reducir los costos de los materiales. Reducir y optimizar los costos de transporte es definitivo también. Mejorar las capacidades de producción con los mismos recursos de inversión que tenemos es clave. Hacer la manufactura flexible de tal suerte que podamos responder a los cambios de las demandas
y podemos en forma inmediata satisfacer pues la demanda de nuestros clientes, teniendo en cuenta que tenemos poco tiempo para hacer los cambios en los procesos productivos, poder poner disponible nuestros productos para ellos y hacerlos también en una forma eficiente en cuanto a los costos de los envíos se refiere. Entonces tenemos que trabajar pues en los cambios rápidos de nuestros procesos para irlos adaptando, hacerlos más flexibles, de tal suerte que podamos responder en un menor tiempo y en forma más eficiente cuando tengamos las materias primas necesarias para producir. Para ello estamos hablando de dos ingredientes principales, básicamente. Uno es la información. Es clave que tengamos una información clara y concisa, y también cómo reaccionar a nuestro sistema de MRP, ¿no? Los sistemas de ordenamiento de materiales. Las reglas cambiaron, pues hay que cambiar el algoritmo en el MRP, y hay que cambiar también el algoritmo en cómo pasamos la información y las reglas de cómo reaccionamos ante la información. Ahora, como podemos ver, la acumulación de inventario de materias primas, pues es un factor de alto riesgo para las empresas de cualquier tipo. Pero mayormente en las de manufactura, pienso yo, porque eso es lo que vivo diariamente, 24/7 aquí en la empresa. Puede la empresa estar extraordinariamente bien en términos de costos operativos, en hacer el margen operativo, las ganancias. Sin embargo, si no tiene un flujo de efectivo para pagar la deuda que tenemos con los bancos y los créditos que nos han otorgado, pues bueno, entonces los bancos no van a financiar más proyectos a futuro, por lo cual para el crecimiento y lleva incluso a cualquier compañía a la bancarrota, ¿no? Entonces, creo que ahí está la clave donde tenemos que reaccionar actualmente. Y veremos cómo los próximos años más y más compañías estarán funcionando a raíz de esta situación, ¿no? De la falta de flujos de efectivo para poder sobrevivir. Entonces, pienso que hoy por hoy, José. Eso es lo clave, ¿no? ¿Dónde están los desafíos y qué es lo que necesitamos mejorar? Muchas gracias, José. La verdad que toda una radiografía de diferentes dolencias y temas que tenemos que atender dentro de una operación de la industria. Y bueno, Nahum, pues preguntarte en específico el tema de sourcing, cómo llegar o cómo llevar la optimización de operaciones ante pues, este contexto que ya nos advertía José, ¿no? Sí, gracias, Alejandro. Pues digo, yo creo que definitivamente sourcing ha sido el departamento en cada una de las compañías que se ha tenido, como decía José, que reinventar totalmente durante estos últimos 3 años. Y no solamente la pandemia vino a darnos esa perspectiva. Si hacemos un poco de memoria, ha habido otros factores que al menos, bueno, algunos en el mundo, algunos otros en esta zona de América han impactado logística y materiales. Tuvimos por ahí un problema en el canal de Suez, por ahí a lo mejor lo recordarán, tuvimos problemas con una situación de una helada el año pasado en la zona de Houston que nos afectó incluso aquí en el norte de nuestro país con abasto de gas, y todo eso ha sido un proceso que ha impactado el proceso de sourcing. Diferentes olas del problema de COVID en el mundo, en diferentes países, en diferentes épocas. Entonces, empresas que tenemos cadena de suministros alrededor de todo el mundo, hemos visto diferentes épocas el impacto. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué se ha optimizado en general para poder abatir esto, ¿no? Al inicio, sobre todo en el 2020 de la pandemia, mucho veíamos el ordenar con anticipación. Pero al final llegó un momento en que el ordenar con anticipación no era la solución del todo. Entonces ahí entró, como decía José, la información. Quien tenía un buen forecast, quien tenía un buen sistema RP, con la mayor y mejor información alimentada, podía tener un éxito un poco más cerca, estar más cerca del éxito de conseguir las materias primas, en donde el objetivo era, si te mantuviste como esencial, no frenar y poder entregar tu producto.
Entonces, ese fue uno de los cambios que tuvimos que sufrir. Y bueno, ligándolo con la optimización de las operaciones, vimos que los proveedores que se adaptaron de igual forma rápido o que tenían procesos con un buen departamento interno de mejora continua, de un poco de automatización dependiendo del producto, fueron los que rápidamente pudieron dar un impacto y no frenar la cadena de suministros. Por otro lado, pues ya más reciente y brincando un poco el tiempo, ahora en algunos commodities, digo, la situación de los metales se ha puesto muy caótica, y de igual forma viene a la mente, bueno, pues tener una anticipación en las compras, tener tu cadena logística lo mejor analizada con tus riesgos. Hoy en día los fletes no conocen más que el camino hacia arriba en cuestiones de costos, y todo eso pues impacta a las organizaciones en tiempos, flujos y de efectivo y demás, ¿no? En algún momento otra de las estrategias fue buscar puertos alternos, rutas alternas, pero hay mejoras positivas en algunos casos, pero también existen impactos que te van a aparecer en el camino, como que tienes que también cambiar tu agente aduanal, porque si cambias puerto probablemente lo tengas que hacer, probablemente puedas usar el mismo, pero en ocasiones no es el caso. Entonces, esos son ejemplos de cómo se trabajó, se optimizó un poco durante el proceso. Se sigue teniendo un gap considerable de materiales o algunos commodities con un flujo muy lento para poder surtir una demanda grande o excesiva, que se ha creado un backlog y un retraso por el tiempo que algunas plantas no han trabajado por los aspectos mencionados. No, pues muy bien, muy interesante también a profundidad el tema de logística, ¿no? Que es algo que lo tienes pues muy en vivo, y además de la localización de nuevos proveedores en la zona para mitigar estos riesgos. Interesante, estimado Nahum. Vamos a ver entonces un punto de vista comercial, incluso desde aftermarket, que también es una posición dentro de la industria muy importante a destacar, que incluso ya nos dirá, nos anticipará Luis, pero se ha tenido cierta información que ha sido un desempeño muy satisfactorio en los últimos años en el tema de pandemia. Pero bueno, ¿quién mejor que Luis nos dé este contexto? Luis, ¿cómo te encuentras en la optimización de operaciones desde el punto de vista comercial y en la industria de aftermarket? Por favor, Luis. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a ver lo que aguanta la voz, a ver si resiste. Mira, para entender esto hay que entender un poco qué es aftermarket. Yo sé que algunos estáis más familiarizados con el concepto, otros no tanto. Y no sé, los oyentes que tenemos, creo que vale la pena hacer una breve reseña. Aftermarket es el que se encarga de alargar la vida del vehículo lo máximo posible. Es la cadena de suministro. Es decir, exagerando un poco, si mañana compramos un vehículo, salimos a la calle y nos falla un relevador o cualquier motor de arranque y no hubiera una cadena de reparación de aftermarket, ese vehículo ya no tendría sentido, no por exagerarlo. Nosotros intentamos alargar la vida del vehículo poniendo a servicio de una cadena de distribución pues las piezas, no solo nosotros, sino una serie de fabricantes que trabajamos en el mismo canal. Bien, con esto entendemos un poquito cómo es. Luego hay que poner en contexto un poco México. México es un país de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, 4 veces España, que me la conozco bien, y que atenderlo es muy complicado. Es decir, nuestros distribuidores hacen grandísimos esfuerzos por situar una pieza que va a permitir que su vehículo permita funcionar y a su vez ellos puedan continuar su trabajo, esa camioneta que tiene que ir a recoger cualquier caja o cualquier envío o simplemente circular para atender una venta de lo que fuera. Entonces, el valor añadido de nuestro mercado es situar lo más rápidamente una pieza para que nada cambie, para que todo siga circulando. Estamos hablando de 28 millones de vehículos circulando en México registrados, más 5 millones de chocolate, entendiendo chocolate como los vehículos que han cruzado la frontera y no han tenido un cambio de registro.
y están estimados. Evidentemente, consumen gasolina, consumen llantas, consumen plumas limpiaparabrisas, pero no están registrados como tal, ¿no? Entonces, con este contexto, quisiera añadiros un dato para que entendáis la importancia que tiene. En México es bastante complicado, y creo que es una de las mejores innovaciones que tendremos en el futuro, tener una información de mercado como tal. Ahí hay un sector grandísimo donde avanzar. Pero podéis entender que hay países mucho más normalizados, mucho más estandarizados, toda la Unión Europea, por ejemplo, o Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? Porque con datos fiables y como tendencia de mercado, una pieza se entrega. Yo si estuviera delante de un foro y estuviera aquí como 200 personas, haría preguntas. Aquí no me lo puedo permitir. Entonces no os voy a poner un compromiso. Pero una pieza se está entregando en un tiempo medio de 28 minutos, menos que una pizza. Es decir, podéis imaginaros, y lo sigo poniendo en contexto para luego hablar de las innovaciones, cuál es la tensión que se genera en la cadena de distribución, ¿no? Porque si tú no lo tienes, lo va a vender el otro. Y yo quiero la pieza rápido. Y en 28 minutos, eso significa que yo tengo 8 rutas al día que entregan de media en 1 hora. No sé si entendemos el concepto. ¿Bien? Entonces, esto genera costes de distribución muy altos. Para conseguir la verdadera necesidad del conductor, aquí, si lo mismo, si estuviéramos con ese foro, os haría levantar la mano. ¿Quién no va a trabajar con su vehículo? Y tenemos que entender que la tendencia es que nos reparen el vehículo mientras que yo estoy trabajando. Hay soluciones como te dejo un vehículo de sustitución, hay soluciones como tú lo dejas, yo te llevo a tu puesto de trabajo y luego voy a por ti. Y hay soluciones como yo me vuelvo eficiente y mientras que tú estás trabajando, a tu hora de cierre te llevas tu coche. Eso genera esa tensión en la cadena de distribución. Y esa tensión tiene que hacer que toda esa distribución sea capilar, súper eficiente en tiempos y con absoluta disponibilidad. Nuestro mercado tiene un driver absoluto que es la logística. Entonces ya con este contexto creo que vais a entender un poco más mi comentario. Y igual luego estoy contestando dos veces antes, me adelanto a alguna idea que tengáis en mente. Con este contexto, pues la maldita pandemia, porque no se puede llamar así a todos los que nos ha provocado una desgracia personal, ha hecho también que nosotros no aceleremos, porque ya veníamos con escuela de negocios y veníamos con planteamientos estándar de pensamiento estratégico, pero nos ha metido de verdad en el foso estratégico. O sea, ¿cómo salimos de aquí? ¿Cómo salimos de esta situación? El valor añadido que aporta Aftermarket, como te he dicho, como os he dicho todos, es aportar la pieza lo más rápidamente posible. Por tanto, la pieza tiene que estar. Ya habéis mencionado alguno, creo que ha sido José, que han cambiado los algoritmos necesariamente. Necesariamente. Los lead time son distintos. Las programaciones, también ha mencionado, creo que ha sido Nahum, los forecasts, ¿no? Es decir, hemos tenido que cambiar todo y además personalizado por producto, porque no tiene nada que ver la sustitución de un faro de Gela, que podéis entender que, bueno, pues somos unos enamorados de nuestra iluminación, con la sustitución de la pieza universal que está en la misma imagen, calidad, propuesta, pero que no es específica, no es universal y hay otro tipo de competencia en el mercado. Entonces, para mí el valor que añadido que hemos incorporado, porque al final hay que traducirlo, o sea, las innovaciones para mí son valor añadido, ¿no? En el caso de una industria, pues se puede pensar en, bueno, yo he puesto un añadido a una máquina, lo ha hecho más rápido, con menos coste, y he conseguido compensar, como decía también José, parte de esos costes directos, ¿no? ¿Cómo compensamos nosotros esa parte? Nuestro valor añadido es conseguir que todo el mundo siga circulando, que no falte un camión suministrando en un supermercado el alimento para que no encontremos que incluso con pandemia hay una escasez. Ya os recuerdo las imágenes de las estanterías de algunos supermercados vacías de algunos productos, ¿no? Y eso al final no deja de tener un bien social. Por tanto, el valor añadido que hemos incorporado es modificar esa logística. A nivel de forecast, en Aftermarket ha habido un inconveniente muy importante,
porque es una situación que no se había previsto antes. Y algunas empresas hemos tenido que crear escenarios totalmente fuera de los históricos. Hemos tenido que hacer presupuestos de base cero. Es decir, yo quiero situarme en el mercado en esta posición, con este conocimiento, y al final mi distribuidor es el que transmite la pieza, a su vez la transmite a través de una refaccionaria que llega a un taller, ¿no? Por tanto, nuestro principal cambio ha sido dar garantía y confianza a ese distribuidor en que puede suministrar mañana en cualquier punto de la República. Bien. De acuerdo, de acuerdo. Esto lo dejo para luego, si quieres. Esa es la parte de operaciones y logística. Después hay innovaciones importantes a nivel de mercado que las dejo encima de la mesa para cuando veáis el momento. Exacto, en el siguiente tema. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Luis. Bien, y pues al final del día, que ya lo adelantabas, lo importante también de abrazar la tecnología como una de las herramientas que nos ayudan a facilitar todos estos ajustes que se tienen que hacer de algoritmos, de pronósticos, de herramientas. Y bueno, para eso, estimada Ángeles, preguntarte, ¿no? La visión que tú tienes como líder de tecnologías de información, que tienes también una visión importante que contar de la industria automotriz. Por fines de tiempo, tratar de regularnos, ¿no? Entre los 2-3 minutos de respuesta para dar la continuidad a las siguientes preguntas, ¿no? Pero por favor, Ángeles. Muchas gracias. Bueno, pues un placer estar aquí, muchas gracias, y estar escuchando como toda la visión que ustedes tienen en la industria automotriz, ¿no? Definitivamente la pandemia nos vino a cambiar los paradigmas también en el tema tecnológico. Por aquí hablábamos de la automatización, definitivamente se volvió pues para sobre todo algunas áreas de la industria automotriz indispensable, el tema de la automatización. Y el tema de los RPAs definitivamente fue en crecimiento, estuvo en crecimiento, porque requeríamos cada vez tener menos contacto en las plantas, el poder estar desde, no puedo decir nombres, pero el caso de una empresa nos decía que ellos habían estado trabajando en el tema de los robots desde antes de la pandemia. Surge la pandemia y cada quien desde su casa podía estar a través de todo este tema de la automatización, manejando pues esa cadena de procesos, ¿verdad? Sin ningún problema. Esto ayudó muchísimo y a raíz de que vieron todos estos ejemplos, pues cada vez más se empezaron a utilizar estos RPAs también. Que hay por ahí, ahorita les voy a platicar unas tendencias que hablan para este 2022, vienen en crecimiento. Este es el caso de una empresa y el caso de otra empresa también, que de un fin de semana para otro les dijeron toda la planta se va a home office y qué vamos a hacer. Entonces, todo este tema de la automatización definitivamente es muy, muy necesario. Y bueno, por aquí les voy a platicar 5 tendencias que hablan de los RPAs para este 2022. Hablan de la hiperautomatización, que es esto, pero en grandes cantidades en empresas grandes. Hablan del término low code y no code, no sé si lo hayan escuchado por ahí, incluso que no se requiere este conocimiento de programación para utilizar estas herramientas. Hablan también de la expansión, cada vez más va a haber servicios automatizados, es una tendencia que hay, cada vez va a haber más, a reserva de que, lo que nosotros creíamos anteriormente. Vamos a definir también una gobernanza, por ahí hay todo un tema, pues así como que con puntos en la CIE sobre el tema de los robots, ¿verdad? Traemos todo este tema también de la gobernanza de los robots, en el uso, en el tema ético, en el tema del desplazamiento de personas en el área laboral. Y aunque ustedes no lo crean y no lo creamos, también va a haber mayor demanda. Esto ha hecho que se genere, utilizando RPAs, que tengamos mayor demanda también de gente. ¿Por qué? Porque van a requerir estar utilizando estos RPAs y vamos a necesitar gente también especializada en estos temas.
Quisiera nada más comentar por ahí, mencionaban algunas tecnologías que sé que las vamos a ver más adelante, pero algunas tecnologías que van complementando con todo este tema de la automatización, pues son el tema de la inteligencia artificial, el tema de la ciencia de datos. Ahorita hablaban, los datos es el oro, ¿verdad? Es el petróleo actualmente de nuestras organizaciones, de nuestras empresas automotrices. El tema de la ciberseguridad, que ahorita pues no quiero, más adelante vamos a tocar el tema, pero si no tienes esta protección, tu planta te la pueden secuestrar. La realidad aumentada, la realidad virtual, que también en algunas ocasiones en la pandemia, como no podías entrar a la planta, la utilizabas para poder saber qué estás haciendo dentro de la planta, ¿verdad? Bueno, entre otras, utilizando la inteligencia artificial a través de los algoritmos, etcétera. Entonces, son algunos conceptos y definitivamente el tema de la automatización es y fue indispensable en este tema de la pandemia. Muy bien, Ángeles, muchas gracias. Y bueno, invito también a Adalberto, a Alex, Donovan, Elizabeth, Fabián, Flavio, Francisco, Javier, Juan, Julio, Leonardo, María, Mónica, Omar, Pablo, Rafael Descartes, Valentín, Vicente, por mencionar algunos colegas. ¿Cómo les ha ido a ustedes con este tema de la optimización de operaciones? ¿Se han enfrentado a situaciones semejantes? Por favor, ahí está el chat, pueden hacer sus comentarios, pueden también sus preguntas, inquietudes y que, bueno, pues van a estar visibles para audiencia y panelistas para que se pueda dar lectura y dar también respuesta y opiniones al respecto, ¿no? Bueno, pues vámonos entonces, por fin es un poquito más de tiempo, porque ya también adelantamos el tema de algunas estrategias para mitigar costos. Quisiera enfocarme, si existe alguna idea adicional sobre mitigar costos, bienvenida en esta respuesta, y si no, también enfocarnos a, ok, en los cómo. O sea, por un lado, sabemos los qué, de pronto tener claro qué hacer, pero cómo hacerlo. Ahí también, pues, la experiencia y las vivencias de cada uno de ustedes, pues, será muy útil conocerlas. En ese sentido, José, hablabas de quizá uno de los proyectos importantes y que están en la mesa de las agendas de empresas como ustedes, es la eficiencia energética. ¿Cómo incorporar ese tipo de proyectos en la manufactura, en la misma ingeniería de una planta, desde, digamos, desde referencia de lo que tú observas en la industria, ¿no? Por favor, José, adelante. Sí, claro, gracias. Sí, es eminente, pues, las tendencias de cambiar a energías limpias actualmente, ¿no? Este es un tema de por sí ya que necesitamos abordar y empezar a utilizar. Bueno, el consumo de las energías renovables pues trae consigo ahorros hasta de un 17% en los costos del consumo de la energía, ¿no? Y en este caso favorece positivamente también no solamente al costo de la operación, sino también contribuimos con el medio ambiente, mitigando pues los efectos invernaderos en nuestro entorno, ¿no? En miras del 2025, yo pienso que la mayoría de las empresas automotrices estarán ya incursionando al menos en un 50% de los automóviles ya en la manufactura de autos eléctricos y esto va a incrementarse también para el 2030, ¿no? Hasta llegar a, creo que yo, un 70 o un 80% de producción de automóviles eléctricos. Bueno, pues todo esto viene en el pro de utilizar las energías renovables y pues en el caso de nosotros no es la excepción. Tenemos el proyecto, ya estamos trabajando con diferentes proveedores que están en el mercado eléctrico mayorista y bueno, estamos haciendo actualmente ya las gestiones y la adaptación de los equipos que necesitamos para entrar en la red de suministro de energías limpias. Y esto, como comento, va a darnos una utilidad de al menos un 17% en los costos de consumo de energía eléctrica, en los costos de manufactura, y pues con ello también mitigar el alza de los costos de las materias primas y de la logística que se ha encarecido brutalmente, ¿no? Exacto, a cada acción hay una reacción y ahí, digamos, el tema de eficiencia energética se vuelve como una lupa a revisar. Qué interesante, José.
que ya están en la implementación. Preguntarle a Nahum, también hablabas en la previa, Nahum, sobre la automatización y lo importante que ha sido desde tu trayectoria, ¿no? Impulsar este tipo de proyectos. El tema es desde tu vivencia, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué consejo les darías a los colegas que están en ese proceso de evaluación, de implementación, para que se logren los resultados esperados desde tu punto de vista de sourcing profesional en la industria? Por favor. Claro, sí, pues digo, mucha gente lamentablemente a veces ve la automatización como costo, pero los beneficios realmente en todas las organizaciones que me ha tocado vivirlo han sido muy positivos, donde el producto mejora considerablemente y más allá de los costos, el proceso, la gente lo valora y al final el mercado y el cliente final. Digo, dos ejemplos bastante palpables que tenemos, uno del lado de nuestras plantas en general, aunque no somos del tamaño obviamente de una armadora, estamos en el sector transporte, pero nuestras últimas plantas hemos establecido mucho mayor automatización, sobre todo en el movimiento de nuestros vehículos mientras van en el proceso de ensamble. Y la eficiencia que se logra es muy alta, porque de las plantas originales los tiempos se abaten bastante, ¿no? En la fabricación. Recientemente también automatizamos unos procesos de pintura en donde aquí el cliente final obviamente se ve muy beneficiado por la estética final del producto, que al ser aftermarket automotriz nos impacta bastante el tema cosmético, ¿no? Entonces esos dos ejemplos son pues recientes, válidos, y la organización a partir de eso está totalmente abocada a tratar de seguir automatizando procesos. Por el lado de nuestros proveedores, nosotros lo tratamos de inculcar por el hecho de que vean también los beneficios en su estructura de costos al final interna y a lo mejor con cosas más sencillas, menos complejas para que las inversiones no absorban a los proveedores, pero siempre tratando de fomentar el que le pierdan el miedo a la inversión en automatización y más bien que vean las ventajas que esto trae desde el punto de vista costos para ellos, y que les pueda aumentar su profit, ¿no? En general, esos son ejemplos palpables, Alejandro, de lo que hemos vivido en automatización, y como sourcing, pues siempre es algo que tenemos en el radar para con nuestros proveedores, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por estas referencias. Y sí, al final del día todo ya planteas que pues, hay que perder el miedo, ¿no? De pronto a lo mejor hacer un análisis mucho más completo. No lo podemos hacer solo, seguramente necesitamos información también de proveedores, pero todo esto tiene una sombrilla, que ya adelantaba el mismo Luis, que tiene que ver con el hecho de salirse un poco de la caja, ¿no? E ir a buscar pues esta solución o aliviar algún tipo de problema que pueda llegar a tener nuestro cliente, nuestro usuario final. Pues ahí, Luis, preguntarte cómo hacerlo, cómo incorporar este tipo de proyectos que pudieran ser de pronto retadores y de pronto hasta con cierto temor en su ejecución ante la incertidumbre. Puede ser o no que existan casos de referencia que podamos tomar eso como una... pues con ciertos aprendizajes y y que nuestra curva de aprendizaje sea mucho más sencilla en la implementación. Pero, ¿cuál sería tu visión desde el lugar de la industria donde te encuentras en ese sentido, Luis, por favor? En el sentido de reducción de emisión de CO2, mira, dejad que os cuente algo. No hay nada que contamine más que un vehículo mal reparado o un vehículo fuera de punto. Estoy dando desde camiones, desde el famoso Dieselgate, yo creo que todos hemos sido conscientes de lo que emite un motor diésel. En mi opinión, mal criminalizado, porque un motor diésel bien preparado y con soluciones que hoy existen como la urea, tanto para passenger cars como para camiones, para trucks,
es perfectamente un vehículo que no emite CO2 o lo reduce muchísimo. Estamos hablando de normas de la Euro 5, Euro 6. Y, por otro lado, no emite óxido nitroso, ¿no? Como la gasolina. Entonces, en este caso, el Dieselgate ha hecho que la tendencia sea a volcar hacia la gasolina y ha cambiado los parques auténticamente de todo el mundo. Por tanto, el primer punto para mí es, en aftermarket, la mejor aportación que podemos hacer es mantener una calidad de productos excelente, porque simplemente que el medidor de masa de aire, lo que nosotros llamaríamos caudalímetro, disculpad si no son las mismas palabras, no funcione bien, va a generar una combustión errónea. Y en cadena va a generar una inyección errónea y va a generar una emisión de gases. Una sonda lambda errónea va a provocar los mismos efectos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que en México tenemos mucho para avanzar también en regulación. Creo que conocéis, os sonará las ITV, Inspección Técnica de Vehículo. Las ITV lo que regulan son los aspectos de seguridad y de contaminación. Y creo que sería muy interesante que desde un punto de vista gubernamental se fomentara la normalización, ¿no? de lo que es el vehículo en rodaje, el vehículo que está circulando. Porque son grandes contaminantes cuando están mal reparados. Eso a su vez, para que estén bien reparados, nosotros como fabricantes tenemos una obligación, que la pieza sea de la mejor calidad y que el taller tenga la capacitación necesaria. Por tanto, ahí es donde mejor podemos contribuir desde este punto de vista, ¿no? Pero dejadme que me salga un poquito de mi terreno, que no es muy comercial, por supuesto, pero me encanta la geopolítica. Está claro que el vehículo eléctrico está llamado a ser una tendencia rápida. Pero para que os hagáis una idea, en 10 años la estimación de vehículo eléctrico en México no será mayor al 4,5%. O sea, para que entendamos que está muy bien, pero no tiene la progresión adecuada por precio, por capacidad, por entendimiento, por cultura. Entonces, para mí ha habido dos aspectos históricos que han influido en el cambio de esa tendencia. Uno, Fukushima, ya hace, que yo recuerde, 10 años o más, donde dijimos, ojo con la dependencia de la energía eléctrica, porque nos llega una situación problemática con las fuentes de energía, con un terremoto, ¿os acordáis todos? Y de repente dependemos de una fuente que no existe. Y tenemos todo el parque orientado al puro eléctrico, ¿no? Segundo punto, geopolítica. El ejemplo lo tenemos hoy en cualquier noticiero. Vayamos a ver cómo Europa está atrapada, y no quiero meterme en valoraciones políticas, solo en la valoración energética, ¿no? Está atrapada porque producimos energía de un recurso externo que no dominamos y que de repente, no sé si lo recordáis, hace ahora un año, en abril, artificialmente incrementó el precio. Dejadme que os diga algo, un tema muy particular. Un Mitsubishi Outlander tiene el fuel, el que es recargable, eléctrico, que cargaba el depósito de 60 kilómetros de autonomía eléctrico en 1,6 euros. Hoy, en Europa, lo está cargando en 16 euros. Por tanto, ¿dónde está el beneficio, no? O sea, yo creo que, por no consumir mucho tiempo, Alejandro, creo que en todo este escenario geopolítico, en todo este escenario de que, fijaros las gigafactorías que acaba de inaugurar Tesla, fantástico la iniciativa, yo la aplaudo, en Texas, ¿no? Y en Berlín. Es decir, pleno enfoque al vehículo eléctrico. Va a ser muy interesante y va a estar muy alineado con la emisión de gases, reducción de emisión de gases, perfecto. Pero creo que nos estamos dejando de lado una tecnología muy potente, que es la pila de combustible, el hidrógeno, vaya. Entonces, la pila de hidrógeno creo que está llamada a tener un espacio porque permite independencia de fuentes naturales, tiene una rentabilidad, evidentemente hay que saber gestionar un producto como es el hidrógeno en un auto, pero creo que es hacer un hueco importante, no sabría medirlo, no es mi campo, pero sí intuyo que tiene una potencia delante importante, porque acabamos de demostrar que los vehículos eléctricos puros pueden ser extra caros para poder circular. No hablo a nivel de producción, como comentabais, de si conseguimos reducir, no, del conductor.
de conductor. Y más cuando hoy ya no sirven las baterías de 45 amperios, hoy tenemos que estar trabajando con baterías de 90 amperios porque tenemos el aire acondicionado, el navegador, tenemos, o sea, todo el vehículo es eléctrico. Entonces, hay que sustituir toda esa tecnología por una potencia eléctrica que yo, sinceramente, no tengo los estudios, igual vosotros en vuestro campo los tenéis mucho mejor. ¿Qué parque puede soportar hoy si pulsáramos un botón y cambiáramos mañana a parque eléctrico? ¿Qué parque se puede soportar hoy con la producción eléctrica? Os recuerdo que tenemos 28 millones de vehículos aquí. Tenemos 44 en Francia, tenemos otros 55 en Alemania, tenemos 20 en España. O sea, estamos hablando de cientos de millones de vehículos que si mañana los cambiamos a eléctricos, evidentemente, tiene que haber una adaptación. Pero si la fuente de esa electricidad, políticamente no la queremos porque suena muy mal la energía eléctrica, y no estoy hablando, la energía nuclear, perdón, no estoy hablando por ella. Ojalá esas informaciones de fusión nuclear sean correctas y mañana tengamos una fuente. Pero mientras que no tengamos o seamos capaces de almacenar la energía en un rayo, explicarme de dónde sacamos la electricidad para toda esta magnitud, ¿no? Poco a poco yo entiendo que es muy positivo. Yo aplaudo a todos los que puedan tener la posibilidad de incorporar un vehículo eléctrico en su parque a nivel de usuario. Yo mismo, si pudiera, pues lo haría. Pero dentro de ese proceso, ojo con las fuentes de energía, y creo que hay que abrir los ojos al hidrógeno. De acuerdo. Gracias Luis por puntualizar, por ubicarnos, también por dar estos datos de referencia de usuario, ¿no? que ya se pueden empezar a estimar. Qué interesante, gracias. Y bueno, pues Ángeles, sí, ¿cómo incorporar todo esto, todas estas innovaciones o estas nuevas tecnologías que se están viendo en la industria? ¿Qué opinión nos puedes dar en ese sentido? Bueno, definitivamente en este tema, bueno, hay un dato que yo les quería dar que a mí se me hace bien interesante. Perdónenme. En unos años más, el auto va a estar formado por el 50% de los componentes del auto va a estar formado por temas de tecnologías de información, entre ellas también temas electrónicos. Entonces es impresionante lo relacionado que vamos a tener que estar con estas tecnologías. Y hablando de temas de nuevas tecnologías y de las tecnologías renovables que ustedes hablaban, pues definitivamente está ligado con el tema de las TIC. ¿Por qué? Porque hablando en una planta, el tema eléctrico, el tema solar, que sé que en algunas plantas ya están utilizando para ciertos procesos de energía solar, toda esta energía que se capta o los medios que se utilizan, pues requieren de esta generación, almacenamiento de data que va a estar a su vez colocado en una nube, y esta información también, si se requiere, otra vez volviendo a los datos, si se requiere el tomar decisiones con estos datos que almacena esta energía, vamos a tener que utilizar algoritmos para tomar decisiones o cierto software para estar controlando toda esta información. Entonces, definitivamente el tema de las energías renovables que ahorita hablaban, estamos muy ligados, incluso el tema de los procesos, de el propio manejo de las tecnologías para jalar energía, pues se requiere de estas nuevas tecnologías que estamos hablando, ¿no? También en algunos casos he visto que se utilizan en plantas robots precisamente para ir trabajando con todo este tema de la energía dentro de las plantas, y a su vez pues eso requiere programación. El tema del uso de drones también para estar captando imágenes, para estar revisando los procesos, para estar también checando el tema de la propia energía, pues requiere de jalar información, requiere de estar analizando la información. Y ahora sí, el día de ayer
hablábamos un poquito de este tema y tocando el tema de Nahum, que decía que todo el mundo piensa que la tecnología, el invertir en tecnología es muy caro. Pues todo esto siempre tiene que ser o se recomienda hacerlo en etapas, ¿no? En partes, para que tú puedas tener precisamente esa costo-beneficio de la energía que tú vas, de la tecnología que tú vas a implementar en ciertos procesos y saber cuál va a ser también el retorno que vas a tener, el beneficio que vas a tener tanto en el uso de energía, el cambio la automatización de este proceso, para que tú puedas ver el beneficio que se tiene en todo sentido. Incluso también por ahí hablaba alguien del tema ambiental, pues también tiene un beneficio impresionante que en México tenemos que utilizar. Y sin meterme en temas también de reformas, etcétera, se tiene que tener también en cuenta, incluso pues la gente que está llevando todo esto arriba, al gobierno, tenemos que tomar en cuenta también estas nuevas tecnologías para que apoyen el uso de las energías renovables dentro en general de nuestro país y de esta industria tan importante que es la industria automotriz en México. De acuerdo, Ángeles, muchas gracias por estos puntos, estas aportaciones. Y también a Julio, gracias por tu reflexión y por tus inquietudes. Es una pregunta abierta para los colegas del panel. Vamos ya a la última pregunta, que está relacionada a temas de innovación. Y de igual manera, pues invitar a Valentín, Scarlett, Pablo, Omar, Mónica, Leonardo, Julio, Elizabeth, Alejandro, mencioné a algunos colegas, si tienen alguna inquietud, algún mensaje, pues bienvenidos. Si quieren dar ustedes la opinión también a esta inquietud que tiene Julio, ahí está el chat, pueden compartir esa información si lo creen conveniente. Bien, pues entonces, bueno, pues eso ya por fines de tiempo, vámonos directamente a esta última pregunta de cuáles son esos consejos que pueden compartir para impulsar el proceso de innovación e impulsar estos proyectos disruptivos en la industria de lo que hemos venido contando. José, ¿cuáles serían tus aportaciones finales en este sentido? Bueno, en este sentido de proyectos innovadores y demás, lo que estamos comentando, tecnologías, la información, cómo está organizada la información, inclusive en las diferentes nubes, ¿no? Que ahora traemos conceptos de acomodos verticales en las nubes en las que podemos aprovechar información que ya está, digamos, digerida para ciertas aplicaciones muy específicas y en las que también hacemos contacto con y compartimos información de nuestros procesos en tiempo real con nuestros clientes. Entonces, es todo un tema muy, este tipo de proyectos en los que, insisto, la información es clave y cómo organizamos estos datos de tal forma que podamos agregarle realmente valor a la cadena, ¿no? de información y de los procesos. Cómo mueven esta información nuestros robots, cuáles son los inputs y los outputs, ¿no? las respuestas que estamos teniendo en los procesos para que los mismos robots tienen ya un sistema de aprendizaje de pieza a pieza que van tomando, ¿no? O sea, van aprendiendo y van absorbiendo esas tolerancias que tiene las partes, van absorbiendo, digamos, la variación de la manufactura del proceso anterior y bueno, es una situación fascinante. Existe una diversidad de opciones en las cuales nos apoyaremos para mejorar y hacer más eficientes nuestros negocios. El tema aquí empezaría por descubrir dónde necesito esa ayuda, ¿no? No siempre tenemos clara esa parte en nuestras empresas, ¿no? Dónde necesitamos realmente la ayuda de esos proyectos. Y bueno, pues yo recomendaría por identificar esos aspectos de mis procesos más relevantes para mi negocio y entender su estado y su contribución con mi resultado, para ser más precisos de lo que vaya a los proyectos de inversión, pues pueda tener un retorno asible y a corto plazo de acuerdo a las características y políticas de la empresa. De acuerdo, José. Pues muchas gracias. Y bien, aún, ¿cuáles serían estas reflexiones finales
¿Qué consejo les darías a colegas que están en esos procesos de innovación? De igual forma, por ahí se me dio a darle lectura. Julio López Lene decía, ¿cómo ven el cierre de Shanghái en cuanto a la logística de partes importadas de China? ¿Cuánto es el retraso para embarcar actualmente un contenedor? Sigue costando como $11,000 traer un contenedor de China. Creo que, bueno, pues ahí están las preguntas abiertas. Adelante. Que nos pase el dato de los $11,000. Pues digo, el tema de innovación yo creo que es muy interesante. Digo, yo como mi formación de ingeniero siempre me gustó mucho que los caminos me trajeron al sourcing, pero debería ser incluso para mí un métrico en las empresas, de ponerse una meta muy específica de seguir innovando. Y digo, en la cadena de suministros innovamos hace 3, 4 años en nuestro grupo con una logística compleja para un material de acero inoxidable que bajamos de Asia hacia Sudamérica, fabricamos y regresamos los componentes a ensamblar en todo Estados Unidos. Al principio nos tacharon un poco de locos, la verdad, pero pues se demostró que podía ser un proyecto viable con retorno de inversión en herramental y con beneficios en las ganancias para pues, las dos compañías, obviamente proveedor y para nosotros. Entonces, hay muchas formas de innovar. Es a donde quiero llegar. Puede ser en el proceso en sí, en la forma, en metodología de hacer las cosas. Yo creo que aquí el consejo principal es no limitarnos a pensar, no se puede. Hay que explorar, generar el caso a profundidad, documentar y pues presentar obviamente en nuestras organizaciones cada uno de estos casos para que sean aprobados adecuadamente, ¿no? Y en dado caso de que no lo sea, el que sigue. Hay muchas oportunidades en cada una de las empresas, eso me queda claro. Muchas gracias, Naum, por estas aportaciones. Al final del día, el numerito habla y el caso de negocio habla por sí mismo. ¿Cuáles serían tus conclusiones finales sobre cómo incorporar estos modelos de innovación o impulsar estos proyectos dentro de tu organización? O, bueno, de la industria como tal. Disculpa, ¿me has mencionado a mí? Sí. Discúlpame, no había entendido el nombre. Disculpa. Sí, pues, mira, yo creo que hay que tenerlo en cuenta yo sugeriría 3 puntos de vista. Esto requeriría no una hora, esto requeriría todo un simposium de todos juntos, ¿no? La verdad es que es muy interesante. Pero sí, así como resumiendo, lo ha mencionado muy bien Ángeles, los datos. Tenemos que saber, y yo siento no poder aportar temas desde la industria, ¿no? Porque está claro, pero si queréis ver el punto de vista de aftermarket, creo que sí os voy a dar un poquito de datos. En la industria está claro, ¿no? O sea, yo mejoro una información, reduzco los tiempos, costes y es correcto. En nuestro caso, hay que saber cómo es el mercado. Y son obviedades que a veces las tenemos enfrente y simplemente son tan obvias que no las trabajamos, porque las asumimos como obviedades. México tiene, como ya he dicho varias veces, 28 millones de parque más chocolate, pero 187 modelos suponen el 95% del parque circulante. Y el otro 5% lo componen 605 modelos. Esta información hay que tenerla clara cuando hay que trabajar con datos, porque hay que identificar bien las piezas. Esa es nuestra contribución. Identificar bien las piezas. ¿Para qué voy a traer una pieza de un vehículo que es el 606? Que no va a servir, ¿no? Y no por nosotros en general. Pero la buena noticia es que nuestro sector está altísimamente profesionalizado. Conoce estos datos. El dato es vital. La pieza que lo sustituye, el dónde encontrarla, cómo tenerla. O sea, vital. Ese sería, resumiendo mucho, el primer punto. El segundo punto, los procesos comerciales, que seguramente os van a aburrir muchísimo. Ahora, el minuto y medio que voy a dedicarle, os va a aburrir muchísimo, pero nos encontramos aún con ciertas culturas de yo compro y margino para que mi cliente compre y margine, para que su cliente compre y margine. Con lo que el valor añadido de la pieza no está controlado, ¿no?
En el aftermarket tenemos que ser conscientes de lo que son los costes de distribución y no trabajar sobre la compra hacia arriba, porque no sé dónde va la pieza y no sé si al final la estoy disposicionando, sino usar lo que usamos los fabricantes como precio público recomendado. Y aunque os parezca muy aburrido, pues es muy interesante porque es la manera en la que nosotros recomendamos que a partir de ahí se trabaje con descuento para alimentar la cadena de distribución. Esa pieza que hay que suministrar en 28 minutos o esa pieza que tiene que estar almacenada 9 meses para que el día que te llame, tenerla en 28 minutos. Y tiene sus costes, ¿no? Por tanto, las políticas de precio en función de rotación, en función de costes de la cadena de distribución, es algo que hay que ir implementando y nosotros intentamos aportar nuestro granito de arena. Cada uno tiene sus esquemas, pero sí que nos gusta poner blanco sobre negro y transparentar esta situación. Mira, ¿cómo hacer que de verdad el valor añadido de la pieza esté en línea con los costes de distribución, ¿no? Y ser conscientes de ellos, porque eso nos va a dar ventajas a la hora de comercializar el producto. Y resumiendo mucho también, aquí nos podríamos tirar horas. Y después, por último, algo que también ha mencionado, creo que ha sido Ángeles, las herramientas tecnológicas. Ángeles mencionaba el 50%, yo sin decir marcas, pero creedme que tengo los datos, hay modelos que el 58% del vehículo, como tope, otros tienen menos, bueno, y me imagino que en marcas puramente eléctricas será como el 100% o el 90 y pico por ciento. El valor de los componentes es electrónico. La electrónica es el gran valor añadido del aftermarket, porque nos permite mantener un vehículo en condiciones, que haga una buena combustión, que funcione bien, no contamine. Y tenemos que ser muy conscientes de que hay un salto tecnológico en la cadena de distribución que tenemos que capacitar muy bien a nuestros talleres para ofrecer confianza. ¿Por qué lo digo? Porque ya el 2,7% de los vehículos que entran nuevos al parque, disculpa la voz, son tecnológicos, están dentro de sistemas ADAS, bien porque tienen la cámara de marcha atrás, bien porque tienen el avisador de cambio de carril si viene alguien por el lado, bien porque hay un detector de señal delante, ¿no? Entonces se implanta un concepto, os voy a cobrar por usarlo, os lo voy a registrar, que es el baby car, ¿no? Es decir, ahora en México hay más clase media, cada vez va a haber más. México tiene un recorrido excelente, no vamos a entrar ahora en economía, es uno de mis puntos favoritos, pero hay un recorrido excelente donde el baby car, es decir, el presupuesto individual que dedicamos a la compra de un coche cada vez mejor va a ser más alto. Y ese coche lo vamos a querer reparar en condiciones, ¿no? Que alguien que lo sepa reparar bien. Entonces yo creo que el valor añadido que vamos a aportar entre todos los fabricantes de aftermarket cada vez más, y a través de la asociación, la Hydra, que no sé si la conocéis, pero es bueno que sepáis que está ahí, es inculcar esa transmisión de confianza de que nuestros talleres están capacitados para hacer este tipo de reparaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nosotros tenemos proyectos, no quiero hacer publicidad, ¿no? Pero escáneres, por ejemplo, de diagnosis, ¿no? Que es vital para reparar la electrónica. No podemos reparar, o llevan kilómetros de cables, llevan sensores de todo tipo, de cigüeñal, sensor de giro, en fin, de todo. Entonces, esas tres líneas yo creo que es lo que configura, un poco por no abusar mucho del tiempo, la innovación en el sector aftermarket. Y yendo un poco al chat, que he visto ahí 2 comentarios, si me permites 30 segundos, pues como decía Naum, ya quisiéramos saber dónde contratar un contenedor a $11.000. Los tiempos aquellos en los que los contratábamos a 1.800 ya están como para solo para los que tienen Alzheimer, que recuerdan el pasado. Hoy estamos trabajando entre 18 y 22 y se calcula, para vuestra información, la flota mundial de vehículos, de buques, es de 6.400 buques, de los que hay más de 2.400 parados en puerto haciendo cola. Y eso genera una tensión de la cadena de suministro. Pero es que adicionalmente ahora sabéis que los que tenían bandera rusa o la han cambiado, los que tenían antes o la siguen teniendo no pueden atracar. Es decir, baja el parque de buques. Entonces, se están fabricando buques, se estima que tendremos capacidad de transporte naviera a finales del 2023, pero hay que pasar el sarampión, hay que pasar esta cuarentena, ¿no? Por tanto, volviendo un poquito al recorrido que hemos hecho, los procesos de cambio logísticos
de algoritmos. Comentaba cuántos son los retrasos. Pues mirad, los retrasos hoy sobre cualquier lead time, es decir, si yo tengo un lead time de un mes, son 8 días en el embarque, 8 días en la navegación y 8 días en el desembarque, más otros 3 días que ahora mismo coyunturalmente nos ha añadido aduanas, que espero que se regulen pronto. Y estamos en 27 días de retraso sobre cualquier lead time. Por tanto, hay que considerarlo. Eso hay que considerarlo. Y ya último, el comentario que habéis sido muy amable, que Julio López Pena o López Lena, dice que es bueno. Bueno, se ha llegado ahí. Hoy ya afortunadamente la electricidad ha vuelto un poco menos, pero está también, o sea, no deja de estar en 4 o 5 veces más de lo que valía el consumo, o sea, la carga de un vehículo. Y seguramente volverá a 1,6 o 1,7 o lo que sea. Pero el problema no es ese, el problema es la dependencia, ¿no? Que hoy, o sea, con qué tranquilidad me compro yo un vehículo que no sé a qué precio lo voy a tener que cargar durante su vida útil, ¿no? Entonces, insisto que el hidrógeno creo que es una oportunidad. Y por mi parte, disculpad si os he aburrido un poco, pero ahí tenéis todo en orden. Todo en orden, la verdad que muy, muy completo, y por eso se busca estos contrastes de visiones y de momentos y de posición dentro de la industria. La verdad es que es enriquecedor. Y por finalmente, Ángeles, te toca cerrar esta conversación. ¿Cuáles serían esos consejos para los colegas que están impulsando proyectos disruptivos dentro de la industria? Por favor. Bueno, pues lo bueno de ser la última es que ya lo dijeron todo. Ya voy a comentar, muy interesante todo lo que han estado diciendo los panelistas. Y desde el punto de vista de las tecnologías de la información o de innovación, no se ve distante de las tecnologías, de las nuevas tecnologías. Es parte del DNA. Y ahorita hablaban de aquellos países que están destacados en temas de la industria automotriz, como son Alemania, Estados Unidos, Corea, China. Bueno, ellos tienen una línea de innovación muy marcada en toda su industria automotriz y en general, ¿verdad? Entonces, incluso, pues hay obligaciones de algunos gobiernos de que tengas dentro de tu empresa, en tu presupuesto, una línea de I+D, que habla también de este tema de la innovación. Y pues yo quiero invitar a todos los que nos escuchan, estén en el área en la que estén dentro de la industria automotriz, es decir, en el área, en el puesto, incluso hasta gente de la parte administrativa que va a decir yo que tengo que ver con innovación. Todos podemos estar fuera de la caja, todos podemos innovar. Ahorita hablaban un proceso de venta, un proceso interno, un proceso de cualquier tipo, incluso hasta de gestión dentro de la parte de ingeniería, de la parte de postventa, de la parte donde está Luis, que es súper interesante también, dentro del área de refacciones. Todas y cada una de las áreas podemos estar innovando día con día. Y creo que estas nuevas generaciones que vienen pues ya traen también ese chip de la innovación, de la creatividad, porque pues día con día están tratando de generar una idea nueva, de proyectarse de manera diferente. Y actualmente yo les recomiendo mucho todas las metodologías ágiles que actualmente están muchísimo para cualquier área en la que ustedes se encuentren de la industria automotriz, cada vez también se están utilizando más. Les recomiendo, hay mucha lectura, hay mucha metodología para que ustedes puedan, es así como bien lo dice, es ágil, es probar, tomar lo bueno, quitar lo malo e ir avanzando de manera muy rápida. México lo necesita y la industria automotriz también. Les recomiendo mucho todas estas metodologías, y también hay algunos otros métodos que ustedes pueden utilizar, y no dejen de hacerlo día con día, porque esto les va a ayudar a que avancen y a que cumplan sus objetivos como industria. Gracias. Bien, pues muchas gracias, Ángeles, muchas gracias. Y bueno, mira, tenemos aquí también un comentario de Valentín solicitando alguna lectura de referencia. Luis, y de pronto yo por ahí de pronto pasar los comentarios, tiene oportunidad de contestarlos. Y Leonardo Valdés, que ha dado una felicitación, por supuesto, a los panelistas sobre estos puntos expuestos. Introduce temas que bueno, quizá no todas las empresas tienen las capacidades
de adoptar este tipo de información o de tecnologías por las diferentes situaciones que viven incluso el mismo país, está refiriéndose a una zona particular en México. Y bueno, pues al final del día también el choque generacional total, la verdad es que está muy interesante, estimado Leonardo, lo que comentas. Lástima que la verdad, ya estamos sobre tiempo, pero estaremos por supuesto haciendo este tipo de grabaciones y los invito a ustedes, colegas de la audiencia, por supuesto panelistas, a que sigan este tipo de sesiones, conversaciones entre profesionales, opiniones, que nos podamos ayudar a tomar mejores decisiones. Al final del día todos aquí somos tomadores de decisiones en nuestras organizaciones y bueno, aquí estamos hablando de la industria automotriz, pero existen pues otras 11 industrias que se tienen conversaciones semejantes. En la tercera temporada, por ahí de julio, agosto, será oficialmente pues el lanzamiento. Y bueno, contentos y agradecidos, en verdad, José, por el tiempo. Disculpa que te interrumpa, ¿le puedo contestar a Valentín? Y Luis, perdón. ¿Le puedo contestar a Valentín Contreras? Adelante, Valentín, sí, por favor. Bueno, yo solo te diría que dudes de todo lo que sepas. O sea, no sabes nada. Y es la mejor manera de interpretar cualquier proyecto. Porque las obviedades nos hacen muchas veces entender que sabemos y no hay peor que alguien que cree que sabe. Porque entonces ya eliminamos muchas variables que a lo mejor había que tener en cuenta, ¿no? Y como ejercicio mental yo te recomendaría cualquier lectura de mindfulness que te ayuda a estar un poquito consciente de detalles del día a día, que después tiene una escalación pues desde una conversación a una reunión, a cualquier cosa. Disculpa por la interrupción, Alejandro.